En esta mañana vamos a continuar hablando sobre la mujer como la gloria del marido. La semana pasada estuvimos hablando de la gloria, la mujer es la gloria personal del varón. Y estuvimos hablando que para hacer gloria del varón, la mujer debe cuidar su carácter. En la Biblia se muestra la mujer virtuosa y la mujer mala, la mujer sabia y la mujer necia, la mujer virtuosa y la mujer que produce vergüenza. Y estuvimos hablando básicamente en el libro de Proverbios capítulo 31 y haciendo un paralelo de lo que es la mujer buena y la mujer mala, la mujer virtuosa, la mujer que causa vergüenza. Y hoy vamos a hablar que para hacer gloria del varón, la mujer debe depender del amor del varón. Y hoy vamos a enfocar más el tema en nosotros los varones. Porque hay muchas mujeres que quieren hacer las cosas bien. Hay muchas mujeres que quieren ser virtuosas. Hay muchas mujeres que quieren cambiar, pero tienen un serio y pequeño problema. Su marido. Su marido. Y vamos a orar y vamos a estudiar las Escrituras. Soberano Dios y Padre eterno, una vez más nos presentamos delante de ti. Una vez más nos disponemos, Dios, para ser enseñados, para ser redarguidos, ser instruidos por ti, Señor, ser llevados a la madurez. Gracias porque tú hiciste el diseño del hogar y tú creaste las personas apropiadas para el hogar, el varón y la mujer. Pero a raíz de nuestra rebelión, a raíz de nuestra desobediencia, metimos el pecado, Dios, en nuestros hogares. Y lamentablemente por causa del pecado nosotros le servimos al mundo, le servimos a la carne, le servimos al enemigo y nos hemos apartado de ti. Pero gracias porque tú tomaste la decisión de introducir a tu Hijo en el mundo para remediar el daño que nosotros hicimos. Y decidiste, Dios, que tu Hijo viviese en nosotros para remediar el problema en nosotros y cambiar nuestra vida, de tal manera que volvamos a la comunión contigo y volvamos, Dios, al plan original. Hoy pedimos misericordia y pedimos, Señor, perdón por nuestra rebelión y nos ponemos en tus manos para hacer tu voluntad. Por favor, Dios, sé tú hablándonos y sé tú cambiándonos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Empecemos por Romanos capítulo 5, versículo 12, un texto que ustedes conocen de memoria. Y vamos a tomar algunos textos que ya hemos estudiado para compartir de esa necesidad que toda mujer tiene de tener un esposo realmente conforme a la imagen de Jesús para que ella pueda ser la mujer virtuosa que debe ser. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice la Biblia: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lamentablemente la destrucción del hogar, la destrucción de la creación empezó por un hombre. Ahora, cuando la Biblia habla de la palabra hombre, usa una palabra genérica que incluye los dos, pero en cabeza del varón. En cabeza del varón. Por eso es necesario entender, cuando estábamos estudiando la necesidad que tiene el varón de ser ayudado por su esposa, una de las necesidades que vimos es que el varón puede destruir el hogar como Adán destruyó la raza humana. Por eso es necesario que ustedes como mujeres aprendan a hacer las ayudas idóneas, pero nosotros como varones entendamos la necesidad que la mujer tiene de un varón que represente a Cristo Jesús. Dice el texto: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y aunque la palabra incluye a los dos, a la pareja como tal, realmente Dios hace responsable al varón de lo que pasó en el hogar. Y como el pecado entró al mundo por el hombre, por el pecado también entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es interesante que el pecado de una mujer no destruye el hogar si el varón está firme. Pero el pecado del varón destruye todo el hogar. Y arrastra a la mujer y arrastra los hijos.
Son muchas más las consecuencias cuando la cabeza falla que cuando falla cualquier miembro del cuerpo. Cuando falla la esposa, no es tan delicado como cuando falla el varón. Cuando fallan los hijos, no es tan delicado como cuando falla el varón. Pero cuando falla el varón, no hay esperanza para el hogar. Por eso cuando hablamos de que la mujer, para hacer gloria del varón, depende del amor del varón por ella, es necesario que nosotros los varones entendamos la necesidad que tenemos de mantenernos imitando a Jesús. Porque la gloria de Cristo es el varón y la gloria del varón es la esposa. Pero los dos no podemos ser gloria si no disfrutamos a Cristo, porque solo Cristo es varón glorioso por los siglos de los siglos. Hay un solo varón que es glorioso, uno solo, que es Cristo. Por lo tanto, para que el varón sea gloria necesita depender de Cristo. Y para que la mujer sea gloria del varón debe depender de Cristo. Pero la mujer tiene un canal intermedio en ese proceso que es el varón. Por eso es necesario que entendamos estos procesos, porque lamentablemente el varón falló. Pero mujeres, es interesante que mirando la palabra de Dios, ustedes tienen que aprender a hacer la gloria del varón, pero no dependiendo del varón, sino dependiendo de Cristo. A favor del varón. Pero de todos modos, como la mujer fue colocada bajo la autoridad del varón, la mujer necesita que el varón cumpla la responsabilidad de ser representante de Cristo. Por eso vamos a Efesios otra vez. Al libro de Efesios, que es un texto que hemos molido durante todos estos 3 años, y yo creo que algunos ya deben sabérselo de memoria. En Efesios capítulo 5, en el versículo 25, cuando Dios le habla al varón: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a tomar estos textos hablando de la necesidad que tiene la mujer del amor del varón para hacer la gloria del varón. Por lo tanto, la mujer, al depender del amor del varón, escuche, estoy hablando de depender del amor del varón, no del varón como tal, sino del amor del varón para hacer gloria de él. Dice el texto que el varón necesita amor para amarla. Amor para amarla. Y es interesante este versículo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Eso es una orden. Pero la pregunta es: ¿puede un varón amar a su mujer si no tiene amor para amarla? Segunda pregunta: ¿puede un varón amar a su esposa si no recibe el amor de Cristo para amarla? ¿Puede una mujer ser la mujer virtuosa con el amor del varón si el amor del varón no es el amor de Cristo? Si tiene ella el amor de Cristo, sí. Sí, ella tiene el amor de Cristo. Sí puede. Sí puede. Sí, claro. De hecho, cuando un creyente viene casado con un incrédulo, Dios no lo manda a separarse, porque la mujer puede ser piadosa sin necesidad del o sea, la piedad depende primeramente del Espíritu Santo, más no del esposo. Yo sé. Allá vamos. Pero la pregunta es: ¿a cuántas de ustedes mujeres les queda fácil en la práctica amar a un marido que no las ama? Hacen la mano, a ver. No ama al que las ama, bro, no ama al que no. Porque es cierto este principio, que el amor viene de Cristo. Pero el amor de Cristo, Cristo lo transmite a través del varón. ¿A través de quién transmite el amor Cristo para los hijos? De los padres. Porque podemos decir, sí, la mujer no necesita un varón obediente para amar a su marido. Necesita a Cristo solamente. Pero pregunto, ¿cuántas de ustedes les ha quedado fácil amar a un marido que no ama a Cristo? Por eso la necesidad que el varón tiene de representar a Cristo para que su mujer sea la gloria de él. Yo le hago una pregunta, hermanos, escúchenme. Pregunta: ¿Cristo amó a alguien que el Padre no ha llamado? ¿Cristo murió por alguno que el Padre no haya entregado a él de antemano? No. Es interesante.
Es maravilloso entender estos principios porque a veces nosotros los varones decimos, dependa de Cristo. Pero Cristo puso un medio a la mujer para depender de Él. ¿Cuál fue? Su propio esposo. No porque el esposo sea el medio para depender, sino porque Cristo obra a través del esposo a favor de la mujer, a través del esposo para con la mujer. Por eso es importante, dice, maridos, amen a vuestras mujeres así como Cristo amó, no dice al mundo, sino a quién, a la iglesia. Porque la iglesia fue amada por el Padre antes de la fundación del mundo, fue escogida por el Padre antes de la fundación del mundo y fue entregada a Cristo como una mujer amada, gloriosa. ¿Y qué era lo que tenía que hacer Cristo nomás? Mostrarle su amor y darle su gloria. Por eso San Juan capítulo 17 dice, la gloria que me diste, se la he dado. Y ahora quiero que donde yo estoy, ellos también estén para que vean mi gloria por los siglos de los siglos. ¿A dónde quiero ir, hermanos? Y quiero que vayamos. Es que el varón necesita amor para amar a su esposa. Y para tener amor para amar a la esposa, necesita no solo a Cristo, sino una relación personal con Cristo. Una mujer le queda mucho más fácil ser la gloria de un varón que representa a Cristo. Y no le queda tan fácil amar a un varón que no tiene a Cristo o no representa a Cristo. Porque al fin y al cabo la mujer tiene que obedecer ¿a quién? Al marido. Y si el marido no camina con Cristo, ¿a dónde conduce a esa mujer? ¿A dónde la conduce? Por eso es importante, hermanos, este principio. Y la Biblia es muy claro: el que no tiene a Dios, no ama. Solo el que ha nacido de Dios y depende de Dios, ama. El que no, no. Yo les decía estos días a unas damas en Medellín. La mayoría tienen sus maridos inconversos. Yo les preguntaba, cuando su marido les dice, amor, te amo, pregunta, ¿eso es verdad? No. No. Cuando su marido le dice, te amo, no le está diciendo, voy a hacer todo lo que sea necesario para el bien tuyo, porque eso es amor. Le está diciendo, te necesito. Eres útil para que me hagas comida, para que me barras, para que me planches, para que me arregle la ropa, para que me cuide los hijos. Eso es lo que le está diciendo al decir, te amo. Le está diciendo, te necesito. Pero cuando Dios nos dice, te amo, ¿nos está diciendo, te necesito? No. Te doy. Estoy diciendo, todo lo que tengo, te lo doy. Y cuenta conmigo en todas tus necesidades y en todo, en todo. Ven a mí y yo te proveo. Eso es distinto. Y yo le preguntaba a ellas, ¿ustedes sí pueden decirle a sus maridos, te amo? Yo les decía, si tienen a Cristo, sí, si no, no. Y cuando una mujer o un varón le dice, te amo al otro, es porque está decidido a dar la vida por el otro, si es necesario para ayudar al otro. De lo contrario, mentiras. Por eso el texto es claro. Maridos, amen a sus mujeres como, así como, o sea, de la misma manera como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Por amor a ella, se entregó todo. Si hay una persona que fue pobre en la tierra, ¿quién fue? Cristo. Cristo. Y no fue pobre porque era pobre, sino que quedó pobre porque todo se lo entregó a nosotros. A nosotros. Dios Dios Padre le entregó todo al Hijo. Y el Hijo nos lo entregó todo a nosotros. Por eso es la iglesia que se hizo pobre, enriqueciendo a su iglesia. Porque aquí en la iglesia no hay ni uno pobre. Hay un montón de desagradecidos y es distinto. Pero pobre no hay ni uno. Porque el solo hecho de tener vida física es suficiente riqueza. Pero teniendo a Cristo es tenerlo todo. Si hay alguno de ustedes que no tiene a Cristo, es la persona más miserable que puede existir. Pobre, miserable, ciego y perdido. Pero si tiene a Cristo, aunque no tenga nada, lo tiene todo. Todo. Y la idea no es que tenga riquezas, porque las riquezas terrenales son efímeras todas, vanas, inútiles. Por eso la Biblia dice que el que busca las cosas de esta tierra realmente no ha nacido de nuevo.
El que ha nacido de nuevo busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Entonces, el varón necesita amor para amarla como Cristo amó a la iglesia, y necesita amor para santificarla. Miren lo que dice el versículo 26. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Para qué? Amor para amarla, amor para santificarla. ¿Sabe qué es lo triste que vemos en la iglesia? Y lo digo por ustedes. Lo digo por nosotros. No como dijo el pastor Lucas. No, es para nosotros. Son pocos los maridos en la iglesia que son pastores de su esposa. Son pocos. Son pocos los que están estudiando para enseñar a sus esposas. Al contrario, hay algunas esposas que están estudiando a ver cómo ayudar al marido, pero no son los maridos los que están estudiando la palabra para enseñar a sus esposas. Y el varón que quiere que su esposa sea la gloria de él y no la vergüenza de él, el varón que quiere que la esposa sea el orgullo de él, se prepara en la palabra para enseñar a su esposa. El varón debe enseñar a su esposa como Cristo enseñó a la iglesia y enseña a la iglesia. Por eso el texto dice para santificarla. La palabra santificar es apartarla de todo aquello en que la esposa tiene dificultades. Apartarla del pecado, apartarla del mundo, apartarla de Satanás, apartarla de sus pensamientos, apartarla de su carne, para que solamente le pertenezca a Dios y a él. No más. La dama como dama, ella a veces se pega de muchas cosas, ¿cierto? De muchas. Y el varón tiene que apartarla de todas aquellas que le perjudiquen y a todas aquellas que le controlen, para que solo dependa de Dios y de él no más. Como Cristo santifica a la iglesia para que dependa solo del Padre y de él, no más. Y no ame a nada más y a nadie, sino a él. Por eso el texto dice, ámenla para santificarla. Y es interesante en el texto que la única manera de santificarla es limpiándola con la palabra de Dios. Por eso el varón que no enseña a su esposa no está amando a su esposa. Así de sencillo. Puede hablar como un impío, te amo, porque la necesita, mas no porque está pensando en el bien de ella. El varón que ama a su esposa se santifica a él mismo. Por eso Cristo dice, yo me santifico a mí mismo para santificarlos a ustedes. El varón que ama a su esposa se santifica a sí mismo, o sea, crece en el conocimiento de la palabra, obedece la palabra para poder ser ejemplo de su esposa y ayudar a su esposa. Por eso el texto dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, sin el estudio de la palabra de Dios, la mujer no se santifica. ¿Y ese trabajo de quién es? Del varón. Del varón. Por eso es importante este principio, hermanos, porque es necesario entender, la mujer es la gloria del varón. Pero para ser gloria del varón como Dios quiere y ser una mujer que le da bien al varón y no mal todos los días de su vida, el varón debe santificarla. Debe purificarla con la palabra de Dios. Por eso, varones, no hay que ceder en el estudio de la palabra y no hay que bajar la responsabilidad de enseñar a su esposa y enseñar a sus hijos. Escuche, a última instancia, la persona termina dependiendo de aquel que le enseña. Los seres humanos fuimos diseñados para depender de aquel que nos enseña. Por eso el varón debe enseñar a su esposa y a sus hijos, para que su esposa y sus hijos dependan de qué? De él y de nadie más. De él y de nadie más. Y qué bueno que el varón pueda estar recurriendo cada día, oyendo cada día la palabra de Dios, averiguar cómo aprender él para enseñarle a su esposa. Porque cuando un varón tiene que investigar en la Biblia algo es porque no sabe, ¿cierto? Pero qué bueno que investigues lo que él no sabe para enseñarle a su esposa. Digamos que mi esposa me hace una pregunta y yo no sé. Entonces voy a la Biblia, ¿para qué? Para enseñarle a ella. Ese es el problema, que es lo que hacemos nosotros, y así no es. Ella me corchó. Voy a la Biblia, ¿para qué? Para aprender. Yo, porque ella me corchó.
O Dios permitió que ella me corchara en esa parte. Debo ir, no sé eso. Soy un neófito en eso. Mi esposa me hizo una pregunta y fracasé. Pero ¿qué hacen algunos? Mandan a la esposa que le pregunten a cualquier otro en lugar de averiguar. Y ellos se siguen en la misma ignorancia. Amor para amarla, amor para santificarla y amor para sacrificarse por ella. El versículo 25, la parte final dice: maridos, amen a vuestras mujeres, amad a vuestra mujer, coloquémoslo en singular, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sabe que, hermano, necesitamos amor para sacrificarnos por ella? ¿Usted se ha puesto a pensar cuánto le toca soportar Cristo a la iglesia? Piensa en el comportamiento suyo unido con todo lo de los demás. Solamente piensa en eso. Piensa en las rabietas suyas unidas con las mías y los demás. Y eso le toca soportarlo a Cristo como esposo. Y eso que es el novio nomás. Si Cristo nos soporta como novios, ¿cómo nos soportará cuando seamos esposos? Gracias a Dios, cuando lleguemos a ser esposa de Él, ya seremos como Él es. Le responderemos como debe ser. Es interesante ese principio, y ese es un principio que uno debería aplicar. O sea, ninguna mujer debería casarse hasta que no alcance la madurez necesaria para someterse a su marido. Ninguna mujer debería casarse hasta que no alcance la madurez necesaria para someterse a su marido. Ese es el principio que está en la Biblia en cuanto a Cristo. Dios Padre no le ha permitido a la iglesia casarse con Cristo porque aún no tiene la madurez necesaria para estar con Él. ¿O no es así? Y nos trajo a este mundo y nos lleva en este mundo en el proceso de madurez hasta que alcancemos la madurez. Y una mujer nunca alcanzará la madurez para amar a un marido hasta que no muera a sí mismo y resucite para amar a su marido. ¿O no es así? Por eso Dios tiene que llevarnos a todos nosotros a la muerte primero. Matarnos al 100% en la unidad con el pecado, desligarnos completamente del pecado, y lo que nos va a desligar completamente del pecado es la muerte nomás. Por eso la orden de Dios es muy clara, que nosotros para amar al otro tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros anhelos. Lo mismo el varón no puede amar a una esposa si sigue pensando en él. Para amar a la esposa tiene que morir a sí mismo, a sus gustos, a sus anhelos, a sus deseos, a sus antojos. Hay que morir. Te voy a preguntar a los solteros. No me contesté ninguno. No quiero saber la respuesta, solo quiero pensar. ¿Qué piensan? Voy a irme acá, Carlos. No responda, Carlos. Como soltero, dirigiéndome a todos. Solamente voy a hacer la pregunta directa a Carlos, pero pensando en los solteros. Cuando se case, Carlos, y lleguen los hermanos de la vid a convidarlo a jugar, como lo hacen todos los sábados y los domingos en la tarde, pero ese día su esposa está enferma, o tiene mucha ropa para lavar, o tiene que hacer el aseo de la casa, ¿se va a ir a jugar? O le dice a sus amigos: no puedo, mi esposa tiene que lavar ropa, yo voy a ayudarle. Mi esposa tiene la casa desordenada y voy a quedar ayudándole a él. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a sacrificar por ella o se va a jugar? ¿Se quedan viendo la película o se levantan a ayudarle a su esposa? Dice la Biblia, se necesita amor para sacrificarse por el otro. Se necesita amor para sacrificarse por ella. ¿Cuántos maridos, cuando los pelados están chillando a las 12 de la noche, se levantan con su cobija y se van para el otro cuarto a dormir? ¡Qué sacrificio tan bravo por su amor, por su amorcito querido! Ni amor por ella, ni amor por el niño. Aunque él debería levantarse y decirle: amorcito, tome esta cobija, váyase para otro cuarto con el niño y yo me quedo aquí. Perdón, váyase para otro cuarto a dormir y yo me quedo con el niño. El sí falló. Vaya, amor, al otro cuarto, duerma un ratico y yo me quedo aquí con el pelado. O coja el niño y váyase con el niño mientras que su esposa duerme un rato. Hermanos,
Qué bonito es este principio de amor para sacrificarse por ella. Ahora una pregunta, una mujer que tiene un marido que tiene amor para amarla, un marido que tiene amor para santificarla, un marido que tiene amor para sacrificarse por ella, pregunta, ¿le queda a esa mujer difícil ser la gloria de su marido? ¿Le queda difícil a esa mujer hablar bien del marido? ¿Le queda difícil a esa mujer presentar a su marido? ¿Le queda difícil a esa mujer servirle al marido? No. Pero si esa mujer tiene un marido que no tiene amor para amarla, que no tiene amor para santificarla y que no tiene amor para sacrificarse, ¿cuánto le cuesta ser la esposa de ese varón? Aunque tenga a Cristo. Aunque tenga a Cristo. Dios hizo las cosas de una manera naturales. Porque a nosotros los varones nos queda tan fácil pensar que a una mujer le queda fácil amarnos a nosotros cuando nosotros no la estamos amando. Y la mayoría de mujeres anhelan, yo no sé si a usted le pasa, pero la mayoría de mujeres anhelan que sus esposos sean los pastores de ella, ¿o no es así? Que sus maridos sean los maestros de ella. Pero a veces no tienen ese privilegio. Y la otra parte, en el versículo, vamos allí hermanos, Efesios capítulo 5, versículo 27. Necesita amor no solamente para amarla, amor no solamente para santificarla, amor no solamente para sacrificarse por ella, sino amor para presentársela a sí mismo. Mira lo que dice el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Cuánto le costó a Cristo presentar a la iglesia como su iglesia? La vida. La vida. Porque a veces levantarse uno a cuidar al niño, a preparar el tercero para el pelado, muchas cosas, de pronto no sea tan costoso. Pero dar la vida por ella o por ellos es más costoso. Por eso es importante este principio. Dice, amor para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Escuchen varones, no hay tarea más loable, no hay privilegio más grande y no hay galardón más grande que usted tenga en el cielo que presente a su esposa como Cristo presenta a la iglesia. ¿De qué le sirve a usted llegar al cielo y decirle al Señor, vea, todo lo que me diste te lo entregué multiplicado, excepto la esposa que me diste, no fui capaz de ayudarla? Cristo mató 2,000 cerdos por salvar un hombre. Hay hombres que echan a la mujer por salvar al perro. ¿O no es así? Porque para ellos es más importante la mascota que la esposa. Miren hermanos, es maravilloso entender estos principios y poder disfrutar ese principio maravilloso de amar. Y la mujer, para hacer gloria del varón, necesita el amor del esposo. Vamos a mirar en este texto, amor para presentársela a sí mismo, en el versículo 27. Dice, cuando uno tiene amor para presentarse a la esposa a sí mismo, ¿qué clase de esposa se presenta a sí mismo? Vamos a mirar el versículo 27. Dice, a fin de presentarse a sí mismo, ¿qué? Cambiemos la palabra iglesia por esposa porque es el modelo, ¿cierto? Como Cristo lo hizo con la iglesia, nosotros tenemos que hacerlo con la esposa. ¿Qué clase de mujer debemos nosotros presentar un día? Una mujer gloriosa. La palabra gloriosa es una mujer llena de majestad. ¿Sabe que la elegancia de su esposa, el rostro de su esposa, el carácter de su esposa, todo eso refleja el trabajo o la pereza del varón? El trabajo o la pereza del varón. No importa cuán fea sea la piedra que el tallador toma, si es un buen tallador, puede hacer una gran obra. Ahorita que estuvimos por allí para el lado de Bucaramanga, fuimos a un pueblito, ya olvidé cuál es el nombre, Barichara. Entrando a Barichara, o hay un pueblo por ahí, no, Barichara no, pues. Hay un pueblo que se llama Villanueva. Y en esa sección tallan piedra.
Y es interesante ver esos montones, esas rocas inmensas ahí en esos talleres. Y ver a esos hombres al otro lado de los talleres, unas imágenes pero maravillosas sacadas de esas piedras. Es lo que está haciendo el alfarero con nosotros, que somos un montón de barro extraído del pantano. Y Él ha tomado el barro y ha hecho con nosotros lo que lleva hasta el día de hoy. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que Dios no ha terminado la obra. Pregunta, ¿puedes mejorar? ¿Te van a mejorar? ¿Vas a ser una mejor persona algún día? ¿Vas a ser más elegante? Claro que sí. Cristo que empezó la obra no la ha terminado. Cristo que empezó la obra no la ha terminado. Y ese cascarón que ustedes ven en mí y ese cascarón que yo estoy viendo en ustedes, el cuerpo que se está deteriorando y está volviendo nada, tranquilos, y el Señor lo va a levantar un día perfecto. En este momento el Señor no está trabajando mucho en el cuerpo de ustedes ni en el cuerpo mío. Él está trabajando en el espíritu y el alma mía. Porque ¿de qué sirve una belleza de cuerpo con un alma despedazada? Pero un alma perfecta perfecciona el cuerpo. Y este cuerpo el Señor lo va a lanzar a la tumba, porque de allí lo va a tomar y lo va a hacer de nuevo, para meter un espíritu nuevo, bien formado, hecho semejante a la estatura y la plenitud de Cristo. Es maravilloso mirar ese principio. Por eso el varón tiene que trabajar para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, una esposa gloriosa, una esposa majestuosa, una esposa que dé honor a Él. Y por eso dice la siguiente parte, una mujer, versículo 27, una mujer gloriosa. Me escuche las cualidades de esa mujer gloriosa. ¿Cuáles son? Que no tiene ¿qué? Mancha ni arruga. Eso está hablando de madurez. Madurez. Esa palabra mancha ni arruga está hablando de madurez. Las manchas, las arrugas y todas esas cosas son evidencia a veces del descuido en la persona. Ahora, no lo estoy mandando a hacerle liposucción a su esposa ni esas cosas, no, hermano. Disfrútela y acéptela como es. Y si quiere meterse alguna cosa, no lo haga. A veces las imperfecciones de los seres humanos no son más que la causa de sus malos hábitos. No causa de la pobreza, sino los malos hábitos en los cuales el varón no trabaja. En los cuales el varón no trabaja. Pero es interesante cuando un varón trabaja en su esposa para que madure, le va quitando las manchas y las arrugas, o sea, aquellas cosas que la hacen imperfecta a los ojos de otros. A los ojos de otros. A veces uno puede ver una mujer un domingo en la mañana toda ojerosa, casi que dormida. ¿Qué le pasó? No pude dormir. Y el marido reluciente. ¿Qué pasó? Yo sí pude dormir, dice él. Pregunta, si su esposa no pudo dormir, pregunta, ¿por qué durmió él? ¿Por qué? ¿La esposa lo ama tanto que no le dijo nada en toda la noche para que durmiera? ¿O él no la ama nada, que a pesar de cómo estaba se quedó dormido? Algunas de las dos cosas pueden suceder, ¿cierto? Por eso el varón necesita amor para presentárselo a sí mismo, una mujer gloriosa, una esposa madura. Y al final dice una esposa santa y sin mancha. O sea, gloriosa y madura. En resumen, gloriosa y madura. Por eso, hermanos, qué bueno es poder entender esos principios. Entonces, ¿necesita la mujer a un varón conforme el carácter de Cristo para ser mujer gloriosa? ¿Sí o no? Sí. Así que varones que estamos aquí, no creamos que la mujer puede llegar a ser lo mejor sin usted. No, señor. Así como usted no es más que trapos de inmundicia y yo sin Cristo, una esposa no es esposa gloriosa, sino un varón glorioso. Una mujer madura necesita un esposo maduro. He conocido mujeres que se han casado con hombres ignorantes e impíos, siendo ellas maduras, y terminan como ellos, porque al final se cansan de luchar arrastrando a su marido, porque Dios no diseñó la esposa para arrastrar al marido. Dios diseñó la esposa para seguir al marido. Dios no diseñó la esposa para empujar al marido. Diseñó la esposa para andar agarrada
del marido. Por eso es necesario entender esto, varones y padres que estamos aquí en la formación de nuestros hijos. Que hagamos las cosas bien. Y vamos a Proverbios 31:12 para terminar allí. Proverbios 31:12. Para que la mujer sea gloriosa, no solamente debe mejorar su carácter, no solo debe depender del amor de su esposo, sino que debe depender de la constancia de ella misma. Debe ser constante. Una de las cosas que Dios requiere de todos nosotros es diligencia en todas las cosas. Y la mayoría de nosotros, dice la Biblia, no cosechamos porque no somos constantes, no somos diligentes. Gálatas dice que el que se cansa, no cosecha. El que se cansa, no cosecha. Pero el que no se cansa, cosecha. Así que, amado varón, no se canse. Amada esposa, hermana, no se canse. Persevere hasta el final. Uno no sabe cuándo va a ver el fruto de su trabajo. Pero en Proverbios 31:12, hablando de la mujer virtuosa, dice la palabra de Dios, le da a ella bien y no mal. ¿Cuánto? Pregunta, ¿es constante esta mujer? ¿Se cansa esta mujer? No. Recuerde que una de las cualidades de Dios es que en Él no hay cansancio, ni se fatiga, ni se cansa con cansancio humano. Nosotros nos cansamos. ¿Y qué es lo que nos cansa, hermano? A otros no nos cansa el esfuerzo. Lo que nos cansa a nosotros es el pecado. Es el pecado. Lo único que hace que usted se cansa es su propio pecado. Porque este cuerpo fue diseñado para responderle a la mente. Y la mente solo se cansa cuando se frustra, no más. Mientras que la mente esté feliz, contenta, no se agota. Y es capaz de forzar el cuerpo a hacer lo que posiblemente no debería o no podría hacer. Yo he experimentado días de fatiga física, que llega uno a la casa con ganas de tirarse a la cama. Pero hay circunstancias difíciles o circunstancias urgentes que lo hacen a uno reaccionar y el cansancio se va. Y uno hace lo que tiene que hacer como si no estuviese pasando nada, porque la mente que es sana le da salud al cuerpo. Por eso el texto es muy claro. La mujer virtuosa le da bien y no mal todos los días de su vida. Por eso necesita constancia para hacerle el bien a su marido. Hay muchas mujeres que están más preocupadas por hacerle el bien a sus hijos que a su propio marido. Hay que hacerle el bien a los dos, pero primero al varón y después a los hijos. Segundo, constancia para no hacer el mal. Escuche, usted puede ocuparse en hacer el bien todo el tiempo, pero si descuida, termina haciendo el mal. Porque la persona que hace el bien sin tener en cuenta la realidad se puede cansar. Mire, yo he escuchado mujeres y varones que dicen, no hombre, tanta insistencia, vea, todo me porté bien y ese hombre no cambia, o esa mujer no cambia, no, ya me cansé. ¿No han escuchado personas así? No lo vuelvo a hacer. Pregunta, ¿lo estaba haciendo por amor? No. Lo estaba haciendo por ver cambios, no por amor. Lo que hace que uno no se canse es el amor, no el deseo de tener resultados. Cuando nosotros vemos a Cristo, usted ven a Cristo. Cristo fue menospreciado, golpeado, escupido. Cristo fue abandonado por todo el mundo. Y de hecho la Biblia dice que Él afirmó su rostro para ir a la cruz. Y a pesar de que fue abandonado, Él no abandonó su tarea. ¿Sabe por qué? Porque realmente el cambio de los demás, al fin y al cabo lo tenemos cuando los demás ven el sacrificio real de nuestra vida. ¿Qué es lo que ha cambiado nuestra vida? El sacrificio del Señor. Él hizo milagros, eso no nos cambió. Él levantó muertos, eso nos cambió. Lo que nos cambió fue su sacrificio por amor a nosotros. Pero la esposa necesita depender de la constancia, ser constante para hacer el bien a su marido y para no hacerle mal. Y por último, lo que dice Tito, que ya lo hemos leído, constancia para aprender. Tito capítulo 2, versículo 4 al 5 dice que la mujer debe ser constante en el aprendizaje. Escuchen, hermanos, el que deja de aprender, deja de enseñar. El que deja de aprender, deja de depender.
Tiene que aprender ese principio. El día que usted dejó de aprender, ese día dejó de depender. Dejó de ser alumno. Y el que deja de ser alumno, fracasa. Por más alto que uno llegue, nunca debe dejar de ser aprendiz. Jamás. Porque uno siempre está dando de lo que uno recibe. Y el que deja de recibir, deja de dar de una fuente limpia, sana y viva. Ustedes han conocido muchas pocetas, muchos tanques, muchas piletas de agua, que mientras que le esté cayendo agua, ¿cómo se mantiene esa pileta? Limpia principalmente. Aparte de llena, limpia. Una poceta que le deje de caer agua, pierde el oxígeno. Y al perder el oxígeno el agua, empieza a morirse, ¿o no es así? Hay pocetas con aguas muertas. Y la persona que tome agua de una fuente que no tenga corriente, corre el riesgo de morir. De hecho, las bacterias se amañan más y de hecho viven muy bien en aguas quietas. En aguas turbulentas no. Ellas se las va llevando la corriente. Pues hay muchos creyentes que hace rato se están pudriendo por dentro porque dejaron de ser alumnos, dejaron de recibir. Y escuche, varones, muchas de sus esposas son difíciles de soportar. No porque ellas sean difíciles, sino porque usted dejó de darles vida con la palabra de Dios. Y ellas empezaron a morir. La palabra de Dios debe llegar a la esposa. Pero la tubería por donde llega el agua viva a la esposa es el varón. Porque el varón debe ser el maestro, el santificador, el purificador de su esposa. Por eso, para que una mujer sea gloriosa, necesita un varón que le cumpla a Dios. La mujer que no es gloria de su marido es blasfemia para la palabra de Dios. Quiero que terminemos leyendo ese texto de Tito 2:5. Y recuerde, varones, la mujer que es una vergüenza para usted como varón, o más bien la mujer que rebelde a la palabra de Dios, tiene una razón básica para ser rebelde. Tiene un marido que no trabaja en ella. Mire ese Tito 2:5. Enseñen a las mujeres a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de su casa, a ser buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y la mujer que no es gloria de su marido es blasfemia para la palabra. La mujer que no es gloria de su varón no glorifica a Dios. Pero el problema serio puede estar en él, varón. Y déjame decirle, varones que están aquí conmigo, no hay una mujer tan difícil, no la hay, como lo ha sido la iglesia. Y Cristo la santificó. Pero tuvo que pagar un precio bastante alto. Depende de cuánto usted valore a su esposa. De esa misma manera se esforzará por ella. Se esforzará por ella. Si no la valora, la descuida. Si no la valora, la deja. Si no la valora, no la enseña. Si no la valora, le importa nada. Pero si la valora, nada tendrá importancia como su esposa. Por eso es necesario que entendamos este principio y disfrutemos el privilegio de ser representantes de Cristo a favor de nuestras esposas. Soberano Dios, gracias porque tú has trabajado de la manera precisa, perfecta y de la manera sacrificial para santificar a la iglesia. Y gracias porque disfrutamos el privilegio, Dios, de ser perfectos en Cristo, santos en Cristo, aceptos en Cristo. Gracias a la obra de Cristo, porque Cristo lo hizo por nosotros. Te pedimos perdón como varones por nuestro descuido con nuestras esposas. Y oro, Dios, para que como varones podamos trabajar, para que nuestras esposas sean como tú quieres que sean, como la iglesia es. Y oro por cada esposa, para que ellas puedan con amor ayudar a sus esposos, para que sus esposos asuman la responsabilidad de ser representantes tuyos en sus hogares y tener hogares conforme a tu voluntad. Gracias, Dios, porque sabemos que las cosas que tu palabra dice
son reales y se dan en nuestra vida en la dependencia de ti. Por eso clamamos para aprender a depender de ti y poder tener los hogares que deseamos tener y que tú quieres que tengamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.